En el día de hoy vamos a ver el resumen de las reglas de los exponentes. Estas reglas están divididas en 7 reglas en general, que son las más usadas en el área de las matemáticas y demás áreas. Inicialmente tenemos la regla del producto, la regla del cociente, la regla de la potencia, los exponentes negativos, la regla del 0, la regla del 1 y la regla del menos 1. Entonces vamos a entrar en detalle en cada una de las reglas y los casos que se pueden presentar. Entonces iniciemos con la regla del producto. Entonces aquí, como vemos, la regla del producto nos dice, tenemos dos casos. En el primer caso vemos cuando tenemos una base igual y diferentes exponentes. Entonces nos dice que si tenemos un número elevado a la n multiplicado por otro número elevado a la m, el producto de estos dos números va a ser igual a a la n más m. Entonces, un ejemplo de ello sería si tuviéramos el número 2 elevado a la 3 multiplicado por el número 2 elevado a la 4, vemos que las bases son iguales. En este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos sumar los exponentes, por tanto nos quedaría el producto como 2 elevado a la 3 más 4. Seguidamente nos resta sumar los exponentes, en el cual tenemos 2 elevado a la 7 y finalmente el resultado es igual a 128. En este caso se puede presentar este tipo de ejemplos. Por ejemplo, si tenemos 2 elevado a la 3 multiplicado por 2 elevado a la menos 4. Como pueden observar, la regla nos dice que debemos sumar los exponentes. En este caso, pues sencillamente colocamos 2 elevado a la 3 más menos 4. Recordemos que estamos sumando exponentes y en este caso menos 4 es el valor del exponente de la segunda base. Ahora bien, ¿cómo nos quedaría este ejemplo? Este ejemplo nos quedaría 2 elevado a la 3 menos 4, lo que sería igual elevado a la 2 menos 1. Por tanto, finalmente llegamos a la conclusión que esto es igual a 1 medio. Para ello es importante usar ¿cuál regla aquí? La regla que usamos es esta regla que tenemos acá, que son para exponentes negativos. De paso, de una vez usamos dos reglas en una, que nos dice que si nosotros tenemos un número elevado a la b a la menos n, como pueden observar, este número nos queda 1, ya tenemos el 1 aquí, sobre b a la n. Por tanto, ¿cuánto era n? Era 1, por tanto no lo escribimos, entonces nos quedaría 1 medio. ¿Listo? Entonces ahí aplicamos dos reglas de una vez en una y establecimos el caso cuando tenemos exponentes negativos que se pueden presentar. Se puede presentar la confusión en la medida que estamos acostumbrados siempre a trabajar, como en el primer caso, con exponentes positivos. Entonces aquí lo que debemos hacer es, cuando sumamos el segundo, o ya sea el primero o el segundo exponente, lo vamos a encerrar en paréntesis cuando sean negativos. ¿Listo? Ahora bien, vamos a borrar acá nuestro tablero y vamos a pasar al segundo caso, la regla del producto, que nos indica que si tenemos dos números con diferente base pero elevadas al mismo exponente, la multiplicación de estos dos números va a ser igual a a por b elevado a la n. Vamos a ver un ejemplo. En el caso que tuviéramos el número 3 elevado al cuadrado multiplicado por el número 4 elevado al cuadrado, vemos que las bases son diferentes, pero tenemos los mismos exponentes. En este caso, ¿qué debemos hacer? Pues nos quedaría simplemente multiplicar cada una de las bases y el producto de las bases va a ser igual al exponente elevado. En este caso vamos a realizar el producto, que nos quedaría 3 por 4, 12, y esto lo elevamos al cuadrado. Finalmente nos quedaría simplemente elevar al cuadrado 12, el cual es igual a 144. Entonces es muy importante lo que estamos realizando en el segundo caso de la regla del producto para lo que son las bases diferentes. Ahora bien, vamos a pasar a la regla del cociente. Inicialmente tenemos para bases iguales y
exponentes diferentes, los cuales nos indica que si tenemos un número elevado a la n dividido en un número a la m, el resultado va a ser igual a la n menos m. En este caso vamos a ver el siguiente ejemplo. Si tuviéramos el número 2 elevado a la 5 sobre el número 2 elevado a la 3, sencillamente vamos a elevar a la base. Como pueden observar, estamos con bases iguales, diferentes exponentes. Nos quedaría que la división entre estos dos números nos quedaría como la base elevado a la n menos m, en este caso n5, menos m, que es 3. Ahora solo nos resta realizar la sustracción, nos resta que está en el exponente, y nos queda 2 elevado al cuadrado, para finalmente encontrar el resultado entero, que es igual a 4. Entonces este caso se puede presentar en lo que es la regla del cociente para bases iguales, exponentes diferentes. Ahora vamos a pasar a un segundo caso en el que tenemos bases diferentes y exponentes iguales, que por definición tenemos que a sobre n dividido en b sobre n es igual a sobre b elevado a la n. Entonces vamos a realizar un ejemplo del segundo caso de la regla del cociente. Por ejemplo, si tenemos el número 4 elevado a la 3 sobre el número 2 elevado a la 3, esto va a ser igual a sobre b. En este caso sería 4 sobre 2, y este fraccionario lo vamos a elevar a la n, el cual es el exponente común, que es 3. Este exponente común es el mismo que pasaríamos acá. Ahora bien, vamos a realizar la división que tenemos entre 4 dividido en 2. Por tanto, 4 dividido en 2 sería 2, y esto lo queda elevado a la 3. Finalmente, el resultado sería 8. En el caso que nosotros este fraccionario que tenemos acá no lo podamos reducir a un número entero como es el 2, pues sencillamente nos queda que debemos elevar tanto el numerador y el denominador por este número. Entonces puede presentarse el caso, aunque es muy poco común en las evaluaciones sobre la regla de los exponentes para este caso. Vamos ahora a pasar a la regla de la potencia. Vamos a borrar y vamos a pasar a la regla de la potencia, en el cual tenemos 4 casos, y podemos ver que en dos de los 4 casos encontramos los radicales. Vamos a iniciar con el primer caso. El primer caso nos indica que tenemos una base elevada a la n, pero a su vez tenemos esa base elevada a la m. Por tanto, el resultado sería la base elevado a la n menos por m, Vamos a realizar un ejemplo de ese caso. Si tenemos el número, por ejemplo, 2 elevado a la 3, pero este número va a ser elevado a la vez al cuadrado. Entonces, la definición que nos dice, que debemos elevar a la base, que en este caso es 2, elevado a la 3 por 2. Por tanto, nos queda 2 elevado a la 6, y el resultado es 64. Vamos a ver el segundo caso, que es parecido, pero no se dejen engañar. Puede ser parecido, pero en realidad no es parecido, es diferente. En este caso tenemos que el 2 está elevado a la 3, pero el número 3 está elevado al número 2. En este caso, lo que tenemos que hacer es elevar el número 2, lo vamos a elevar al número 3 al cuadrado. Entonces, inicialmente, lo que vamos a hacer es resolver la potencia que se encuentra más arriba. En ese caso nos quedaría 2 elevado a la 3 por 3 sería 9. Y finalmente 2 elevado a 9 sería igual a 512. Entonces, son dos casos diferentes, porque aquí tenemos que la base está elevada a otra base que a su vez está elevada al cuadrado, mientras que aquí solo tenemos una base. Acá tenemos una base que es el número 2.
Pero acá tenemos dos bases, por ejemplo tenemos 2 que es la base 1 y tenemos 3 que a su vez pasa a ser la base 2. Entonces es muy diferente cada uno de los casos que encontramos en la regla de la potenciación. Ahora bien, vamos con el tercer caso de la regla de la potencia. El tercer caso de la regla de la potencia es para el caso en el que tengamos radicales, radicales con índice m, pero dentro del radical encontramos un número elevado a la n, el cual el resultado nos da como en la base, que es b elevado a la n sobre m. Vamos a ver entonces un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada, que es 2, el índice 2, y esta está elevada, el radicando es 2 elevado a la 6, tenemos que este número es igual a la base, que es 2 de n, ¿cuánto vale n? N vale 6, n sobre m, pero m vale 2. Entonces, como nos indica, sería b a la n sobre m, por tanto nos quedaría 6 sobre 2. Entonces este es el exponente. Finalmente tenemos que 6 sobre 2 es 3, por tanto el 2 nos quedaría elevado a la 3 y el resultado sería 8. Vamos a ver un segundo ejemplo de este caso. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos la raíz tercera vamos a hacerlo con una incógnita de x al cuadrado. Entonces la incógnita x va a ser la base. Por tanto, la regla de la potenciación nos indica que la base x debe estar elevado a la n sobre m. En este caso, vemos que n es el número 2 y m es el índice del radical, que sería m. Finalmente tenemos que nos quedaría x elevado a la 2 tercios. Entonces, este es en el caso que tuviéramos una incógnita x y este en el caso que tuviéramos un número. Aplica lo mismo, simplemente es identificar quién es n, quién es m, que es el índice siempre del radical, y n es el exponente al que está elevado a la base que está dentro del radical. Perfecto. Vamos a proceder ahora con el último caso de la regla de la potenciación, que nos dice, si tenemos una base b elevado a la 1 sobre n, el resultado va a ser igual al radical de índice n, en el cual vamos a encerrar toda nuestra base. Por ejemplo, si tenemos el número 8 elevado a la 1 tercio, el resultado sería, en este caso, raíz de 3 y sobre la base, que es 8. En este caso aquí n fue n, en este caso n fue 3, lo cual nos indicaba que debía convertirse como la raíz de n de la base. En este caso n siguió siendo 3. Por ejemplo, si tenemos otro ejercicio, por ejemplo si tenemos 7 elevado a la 1 octavo, esto nos indica que es la raíz octava de 7, en el cual n es 8 y lo encontramos aquí en cada uno de los, en el caso de la radical, del radical en el índice, y en el caso de el exponente lo tenemos acá en el denominador. Entonces esta fue la aplicación del último caso de la regla de la potencia. Ahora bien, vamos a proceder con otro caso que es muy frecuente en el área de las matemáticas, en el área de la física, la química, en el cual tenemos índices negativos o exponentes negativos. En este caso, si tenemos una base elevada a un exponente negativo, eso se puede transformar como 1 sobre la base elevado a la n. Entonces, un ejemplo de esto sería si tuviéramos el número 2 elevado a la menos 5. Esto se podía transformar como 1 sobre 2 elevado a la 5. Por ejemplo, si pudiéramos tener el número 3 elevado a la menos 2, este número se convertiría como 1 sobre
3 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta transformación? No, simplemente la base pasa como denominador y el exponente, lo cambiamos de signo. Entonces, en este caso nos queda positivo y todo lo vamos a elevar sobre 1. Entonces, nos queda, si tenemos la base b elevada a un número negativo, el resultado simplemente es colocar 1 sobre la base elevada a la n, pero en este caso el número n, que era menos 5, pasa a ser positivo. Entonces pasa a ser aquí positivo siempre. Bueno, vamos ahora con la regla del 0, en el que encontramos dos casos muy sencillos. ¿Qué nos indica? El primer caso nos indica que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por ejemplo, si tenemos el número 2 elevado a la 0 es igual a 1. Si tenemos el número 15 elevado a la 0 es igual a 1. Simplemente nos indica algo muy sencillo. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Pasemos al segundo caso que podemos encontrar en la regla 0, que nos dice que todo 0 elevado a la n es igual a 0 para n mayores que 0. ¿Qué nos indica el n mayores que 0? Nos indica que el n puede tomar valores de 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. En este caso, pues, si tenemos el 0 elevado a la 2, pues esto nos va a dar 0. Si tenemos el 0 elevado a la 1000, esto nos da 0. Siempre debemos tener en cuenta que el número elevado del 0 debe ser mayor que 0. Nunca puede ser igual. Es más, podemos encontrar que tengamos el número 0 elevado a la 0,1, el cual es un número mayor que 0. Esto nos va a dar 0. Sencillamente es mayor que 0. Ahora vamos a la regla del 1, que nos indica que toda base elevado al número 1 es igual a la base, y por otro lado tenemos el caso que la unidad elevada a cualquier exponente va a ser igual a 1. Ejemplo rápido de esto sería, vamos para el primer caso, si tenemos el número 2 elevado a la 1 es igual a 2, si tenemos el número 3 elevado a la 1 es igual a 3, si tenemos el número 4 elevado a la 1 es igual a 4. Esto es lo que nos indica el primer caso para dicha regla. Ahora bien, vamos con la parte de la regla del 1, que nos indica que toda unidad elevado a la n, o sea, a cualquier número natural es igual a 1. Por ejemplo, 1 a la 5 es igual a 1, 1 a la 10 es igual a 1, 1 elevado a un número más grande, 10.000 puede ser, es igual a 1. Entonces, este es el segundo caso que se puede presentar dentro de la regla del 1. Esta regla del 1 y la regla del 0 son reglas muy sencillas que podemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestros ejercicios. Por último tenemos la regla del menos 1, que nos dice que el número menos 1 elevado a la n es 1 para cuando n es par y es menos 1 para cuando n es impar. Entonces acá es muy importante tener en cuenta eso. Vamos a hacer un caso. Tenemos el número menos 1 elevado a la 2 y tenemos el caso del número menos 1 elevado a la 5. ¿Qué pueden observar? El número 2 es par. El número 5 es impar. La regla nos dice que cuando n es par, el resultado es 1. Pero por otra parte nos dice que cuando n es impar, el resultado es menos 1. Entonces, como pueden observar, esta regla va variando tanto para números pares e impares. Entonces, esto ha sido el resumen de las reglas de los exponentes. Algo muy esencial que se debe tener en cuenta en cada uno de los cursos de matemáticas, tales como cálculo, álgebra e incluso geometría, y también otras áreas como la física, la química, en el cual se hace uso de estas reglas. Entonces espero que les haya gustado el video. No te olvides darle like
a nuestro video si te gustó. Hasta la próxima.